Bueno, gracias Roberto, primero por esto y segundo por acceder a la charla. ¿Hace cuánto que estás vos con el tema de inquilinos? Yo me acuerdo, no sé si en el 17 o 18 haber hablado con vos, o tal vez fue más acá, pero bueno, hace muchos años. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así hablamos por esos años. Y yo estoy desde marzo de 2014. Esa Bueno, fue la primera conferencia de prensa que se hizo de la Unión de Inquilinos, en donde, bueno, ya veíamos que el problema de acceso a la vivienda iba a ser un problema en Argentina y en Bariloche puntualmente. No, tal vez no con la magnitud que tenemos ahora, pero nosotros hablábamos de especulación y del problema que tiene de que solamente la oferta sea del sector privado, ¿no? Porque es ahí cuando el inquilino queda preso de esa oferta, de esos precios, y entras en el juego que es muy perverso, ¿no? De la oferta y demanda. Y bueno, 2014 hasta ahora ya creo que van a ser el año que viene 10 años. sí, 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 sí. Bueno, vos recién decías la oferta solamente del sector privado, esto me hace caer en cuenta de que Alemania justamente hace poco tiempo privatizó, expropió viviendas para ponerlas a disposición del mercado inmobiliario en el rubro alquileres. Y la verdad es que acá, cuando se denosta al Estado, cuando se habla de un Estado ineficiente, incompetente y demás, nosotros vemos en países que decimos o llamamos primer mundo, países desarrollados, justamente incursionan en este tipo de políticas desde el Estado, dando este servicio, podemos decir, y acá no se habla todavía, o sí. Mira, yo creo que hay una concepción en la Argentina eh, y sobre todo en relación a la vivienda. Tal vez vos ves que está aceptado que se discuta el precio de los alimentos, o sea, donde le pide al Estado que intervenga, la sociedad le pide que intervenga, le pide al Estado que intervenga en materia de precios al combustible, en materia de precios en general, excepto la vivienda. Y vos te preguntás por qué. Y bueno, yo creo que hay un trabajo mediático, cultural, muy fuerte por parte del mercado inmobiliario, en donde ha logrado instalar la idea de que la discusión sobre el acceso a la vivienda no le corresponde al Estado sino al sector privado, y que por lo tanto toda intervención daña lo que ellos llaman la relación, el contrato entre partes, ¿no? Que en realidad el contrato entre partes no termina siendo otra cosa que la imposición del mercado, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La imposición del mercado en materia de precios y en materia de contratos. Bueno, porque ni siquiera, fíjate vos que el mercado inmobiliario tiene los contratos en blanco, entonces tiene tanto poder y ha logrado naturalizar la idea de que el Estado no se tiene que meter y que si se mete es para empeorar el mercado. Bueno, todos estamos, incluso con esta creencia de que estamos discutiendo el derecho a la propiedad, cuando no estamos discutiendo el derecho a la propiedad, estamos discutiendo cómo se firma un contrato y cuáles son los parámetros generales que se tiene a la hora de firmar un contrato de alquiler. Y bueno, y vos decías algo que es clave. En Alemania, o en otros países también, en donde, por ejemplo, en Alemania fue Merkel, ¿no? que es o que fue, digamos, una primer ministra de centro derecha, tomó la decisión de que el Estado intervenga porque tienen la concepción de que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda de sus ciudadanos. Qué Pero bueno, importante. expropió 200.000 viviendas que estaban vacías, ¿viste? Sí, qué importante eso que estás marcando, para mí es fundamental. El Estado debe garantizar el acceso a la vivienda. Esto que marcás creo que es un punto de inflexión, que si se llega a tomar conciencia de eso acá. Es que totalmente, y viste que lo hemos hablado en otras ocasiones, Sergio, el problema que, digo, ¿por qué nosotros tenemos este problema en el gobierno? Y no, digo, y podemos nombrar este gobierno como podemos nombrar el de
Macri, o podemos nombrar, digamos, la mayoría de los estados nacionales, provinciales, municipales, en donde no prima esta concepción. Y bueno, y ahí vos te preguntás, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, creo que hay una colonización sobre la mentalidad de los que son hoy funcionarios, que también entienden o consideran de que meterse con el sector inmobiliario en la Argentina es para empeorar las cosas. Y bueno, y así estamos, ¿no? Digo, porque dejar hacer, ¿no? Como dicen los franceses, laissez-faire, nos lleva a que digamos, el Estado justamente genere una ley, ¿no? Una ley de alquileres que en términos de letra es excelente o es superior a la que teníamos, y después no haya generado ningún tipo de mecanismo desde el Ejecutivo para que esa ley se aplique, ¿no? Y tampoco haya generado ningún mecanismo presupuestario para impulsar algunos artículos que son claves de la ley de alquileres, llámese la ley el artículo de acceso a la vivienda social. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí de fondo? Si todos hablan hoy, toda la política, todo el arco político dice que el acceso a la vivienda es un tema muy importante y que los inquilinos pobrecitos no tienen dónde vivir. Y yo me pregunto, ¿en dónde están las políticas públicas que realmente reflejan esa preocupación? ¿En dónde están las propuestas que reflejan realmente que quieren resolver el problema de los inquilinos? En ningún lado. De acá, bueno, más allá de que tengo un par de preguntas que hacerte a priori y otras que se me ocurren ahora en función de lo que vos decís, y reafirmando esto que vos contás, la falta de involucramiento por parte de las autoridades. Recuerdo hace poco tiempo una entrevista que le hicieron a Gustavo Genuso cuando dijo que el problema de alquileres era entre propietarios e inquilinos, es decir, un problema de partes, lavándose olímpicamente las manos. No sé si vos tuviste oportunidad de escuchar eso o referencia a eso. Sí, no lo escuché, pero bueno, es algo que te voy a decir, lo dice, esto que dice, o que dijo, digamos, que yo no lo escuché Gustavo Genuso, es algo que dice con casi el conjunto de la política al unísono, o sea, lo dice, no sé, Sergio Massa, que es del Frente de Todos, lo dice sectores del Frente, Cambiemos, lo dice el mercado inmobiliario, hay muy poquitas voces dentro de cada partido que dicen algo distinto. Porque te vuelvo a decir, está esta idea del mercado, vos ves un medio de comunicación y casi que el 70-80% de las notas dicen que es un problema entre partes. Claro. Y después ves la publicidad, por supuesto, de la inmobiliaria en el medio de comunicación. Entonces te diría que hay, por eso digo, un problema cultural general. Tenemos hasta inquilinos que a veces dicen, no, porque yo entiendo que la vivienda es del propietario, dicen. Eso es así, es un dato objetivo, pero acá no se está discutiendo qué puede hacer el propietario con la vivienda. Se está discutiendo qué puede hacer con un contrato, ¿no? de alquiler. Bueno, no podés poner que tenés que hacer una casa a nuevo, por ejemplo, por decirte algo, si alquilás una vivienda. Hay determinadas reglas para eso. Y cuando siempre discutimos esto, y esta idea del contrato entre partes, en realidad lo que se está ocultando es que el poder lo tiene el mercado y de que el inquilino tiene que hacer lo que el mercado dice. Y también yo creo que, y volviendo un poco a la pregunta que vos me hiciste respecto a la política, yo creo que la política no tiene una conciencia inquilina realmente. Entonces creo que ahí hay un gran problema y que tiene que ver con cómo se ha conformado la clase política en Argentina, de cualquier partido, Sí. De cualquier partido. Cristian, Roberto, estoy con... Sí, bueno, son los dos. Sí, por eso no sé por qué te asocié con tu segundo nombre, pero bueno. Estoy con Roberto Díaz, él es presidente de la Asociación de Inquilinos de Río Negro. Por otro lado, yo no sé si sos coautor o sos impulsor de la ley de alquileres, que creo, no sé si la presentó Silvina, nuestra senadora, Silvina García Larraburu, esa ley. Sí.
Sí, la ley la escribimos las organizaciones de inquilinos, Nobleza Obliga, Gervasio Muñoz, estaba yo, estaba Maximiliano Vitar de Córdoba, bueno, había varios inquilinos, y además de escribirla, de redactarla y llevarla por los pasillos del Congreso pidiendo de que alguien la presente, también fuimos a los debates donde estaban... había, me acuerdo, 10 inquilinos defendiendo la ley, y había 75 martilleros y corredores públicos de todo el país pidiendo que la ley no avance. De hecho, bueno, pedazo de igualdad, digo. Totalmente, bueno, era un debate y así todo. Bueno, después de que tiraron 2 leyes, que lograron tirar, se aprobó en plena pandemia, que para mí fue un error. En plena pandemia se aprueba esta ley actual, en Alberto Fernández. La primera sanción fue en el gobierno de Macri y la segunda fue en el de Alberto Fernández. Y bueno, te vuelvo a decir, muchos aspectos de la ley, te diría la mayoría, no se cumplen, y sobre todo aquellos puntos que son estratégicos y donde el Estado tiene una responsabilidad total. Por eso te digo, vos me decías recién las palabras de Genuso, y yo digo, fíjate vos, un gobierno que impulsó una misma ley, que además tiene una concepción, se supone que tiene una matriz ideológica que es contraria a los intereses o favorece los intereses de quien es inquilino o no es propietario, y bueno, y dónde están las políticas públicas, tampoco están. Claro. Entonces te digo, yo no creo que sea, es más, ni siquiera te digo que sea algo a propósito, creo que es una concepción que está muy internalizada en el conjunto de la sociedad argentina y en el conjunto de la política. Se habló bastante en estos últimos meses sobre, bueno, la muerte, por así decir, de esta ley, y ahora en estos días salió que se va a prorrogar por 6 meses. A ver, contá para informar un poquito, porque se habla de una ley de alquileres, creo que, pero hay una falta total de información. Yo mismo, digamos, que me estoy informando y que estoy formando parte de un grupo de inquilinos y todo esto, me encuentro con un desconocimiento que me preocupa de mi lado y me cuesta acceder a la información. Por eso también recurro a vos. Sí, mirá, sí, igual yo soy un ser humano, ¿no? Sergio, lo que vos decís es totalmente acertado, porque hay muchas operaciones en los medios de comunicación, ¿viste? Hoy decíamos mucha publicidad y mucha publinota, en donde han logrado instalar, después te voy a reenviar, mira, un audio de un martillero de acá de la provincia de Río Negro, en donde le dice a un inquilino, bueno, pero esta ley que no sabemos si está vigente o no está vigente, le dice. El propio martillero le dice al inquilino, repitiendo esto que dicen los medios de comunicación, que lograron instalar los medios de comunicación diciendo, bueno, la ley se cambia, es inminente el cambio de la ley, es inminente que la ley se caiga. Y bueno, tanto, viste, repiten que es inminente que la ley se va a caer, que todo el mundo ya creyó que se cayó. Sí. Y la ley sigue tan vigente como el primer momento. Lo que hubo fueron operaciones de prensa y operaciones en el Congreso de la Nación, y esto, Nobleza Obliga, del sector de Cambiemos, porque en el Frente para la Victoria no hay consenso para modificar esta actual ley, pero en el sector de Cambiemos hay varias ideas. Una de ellas es realmente que la ley se derogue, cosa que sería terrible, porque sin ley volveríamos a una ley de la selva, digamos, en donde a vos te podrían aumentar como inquilino cada 15 días si quisiera el propietario. Cuando algo no está regulado, todo vale. Entonces, imagínate hoy que estamos teniendo aumentos del 150%, los propietarios dicen que hoy es un mal negocio, digamos, aumentar el 150%, quieren llevar los aumentos por encima de la inflación. Y ahí te digo que el salario terminaría de los inquilinos terminaría de implosionar. Entonces lo que se genera en términos comunicacionales es esta idea de que la ley, digamos, no está vigente, para que los propietarios o las inmobiliarias puedan hacer lo que se le cante, que es lo que están acostumbrados a hacer. Y bueno,
Y después terminan generando ese tipo de confusiones, porque el inquilino a la hora de firmar un contrato o discutir los contratos truchos que tienen, viste, con estos contratos que hacen por 6 meses o un año, que son contratos que en realidad valen por 3, bueno, el inquilino al pensar de que la ley no está vigente, termina aceptando cualquier cosa. Y esto lo está diciendo el propio mercado inmobiliario, cuando son los que, esto hay que decirlo, son los que deben resguardar el cumplimiento de toda ley, la nacional y las provinciales y las municipales. Bueno, están muy lejos de eso. Roberto, bueno, estoy conversando con Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Inquilinos de Río Negro, y desde que vos arrancaste hace 9 años, que lo que contabas, el mercado inmobiliario ha cambiado rotundamente, sobre todo post pandemia, donde hoy vemos que encontrar una vivienda en buenas condiciones y un valor accesible es casi un premio mayor. ¿Cómo lo vivís vos siendo barilochense en nuestra ciudad o en la región? Porque lo mismo se vive en Dinahuapi, en San Martín de los Andes, en el Bolsón, que en Bariloche. Y mira, la verdad que es un momento de mucha tristeza por lo que se está viendo. Se está viendo todo tipo de problemas y de estrategias de los inquilinos que son realmente increíbles. El inquilino es increíble por cómo logra, pese a las dificultades, poder resolver el problema de acceso a la vivienda sin ayuda del Estado, y te diría que a veces con el Estado en contra, logra resolver. Digamos, lo que está pasando es que muchas familias están volviendo a vivir con sus familias, o un familiar le comparte una vivienda al inquilino, o hay propietarios que son son excepciones, pero los hay, la verdad que hay que decirlo, que realmente prefieren alquilarle a un inquilino porque la tranquilidad que te da estar con inquilinos que vos conocés durante 3 años de contrato es mucho mejor que estar con la locura de que estudio, porque el problema del sector turístico es que todo el tiempo estás recibiendo gente que se está yendo y tenés una dinámica, esto me lo decía un propietario, tenés una dinámica que es muy demandante, ¿no? En cambio, el alquiler permanente lo que tiene es que vos tenés la garantía y la seguridad de las personas y que están mucho tiempo en la vivienda. Y en general la mayoría de los inquilinos cuidan muchísimo las viviendas. Sí. Son muy raras excepciones, lo contrario, digamos. Y después lo que vemos es que hay un desmadre en materia de oferta, es decir, toda la oferta de forma, te diría, prácticamente completa, se ha ido ilegalmente o sin habilitación al sector de alquileres turísticos, porque lo que se gana en una semana lo gana en el alquiler permanente en un mes. Entonces, claro, hay una diferencia abismal entre lo que te genera, con lo que ganás en el sector turístico, que con lo que ganás con el inquilino común. Entonces, ahí hay un gran problema, porque esto que te decía al principio de la entrevista, la oferta para alquilar de forma permanente es sola del sector privado. Y lo que están haciendo los propietarios, hay que decirlo, es bastante razonable dentro de lo que tenemos. El problema es que no tenemos un Estado preparado para justamente compensar o por lo menos regular, controlar este desmadre que estamos teniendo. Entonces, si nosotros tuviéramos en la Argentina, en Bariloche, que esa es una de las propuestas que nosotros hemos hecho en algún momento, una oferta que venga del sector estatal, el inquilino no queda preso solamente de la oferta del sector privado. Tiene un mercado que es del Estado, que tiene el objetivo justamente de cumplir una función social y no solamente mercantil. Entonces vos podés tener siempre viviendas que faciliten el acceso, que por lo menos resguarden a un sector de los inquilinos para que la demanda no solamente vaya al sector privado, porque aparte vos pensás lo siguiente, estamos hablando de que el 60%, el 100% de los inquilinos hoy, si el mercado quiere, tiene vivienda, y si el mercado no quiere porque consiguió un mercado mejor, no tiene vivienda, pero además se llevan el 70 al 60% promedio de tu salario, con lo cual estamos hablando de muchísimo dinero, con lo cual si fuera una parte de esa rentabilidad extraordinaria fuera el sector estatal, el Estado podría
generar un fondo rotativo para la construcción de viviendas en alquiler permanente. Y de esa forma vos podrías tener precios más baratos, regulás de alguna forma el mercado inmobiliario, generás una nueva oferta de alquileres y realmente no estaríamos los inquilinos presos de lo que el mercado, de los vaivenes del mercado, como le dicen. Bueno, yo creo que ahí hay una solución que está en la ley de alquileres, que nosotros pedimos que se incluya la vivienda de alquiler social, y el gobierno nacional no destinó, primero que no reglamentó la ley, no creó la Defensoría del Inquilino, donde ahí está Martín Soria, que es ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. No hizo absolutamente nada. Estamos hace más de 3 años con la ley, no reglamentó la ley para crear una defensoría del inquilino, para que se pueda denunciar los incumplimientos de la ley. No se reglamentó la ley el artículo de alquiler social, y no destinaron un solo peso. ¿Sabes cuánto dinero destinó el gobierno nacional el año pasado en el último presupuesto de Río Negro para construcción de viviendas? No tengo idea, no lo vi. 0 pesos. 0 pesos. Entonces, vos, ¿cómo sostenés las políticas públicas? Las sostenés con plata, las sostenés con decisión política y las sostenés haciendo que las leyes que existen para proteger al inquilino se cumplan, mínimo. Entonces, bueno, hoy vemos que Río Negro tiene 0 pesos para la construcción de viviendas en el presupuesto para este año. Las viviendas que se están entregando de programas de años anteriores. Qué terrible. Fíjate vos que Arabella Carrera, sí. Arabella Carrera se hace campaña diciendo que entregó 189 lotes. Bueno, son programas viejos, programas viejísimos. Entonces hay 0 política pública para acceder a la vivienda. Por eso también estamos así. La verdad que me dejás con la boca abierta, porque el tema presupuestario, que no es algo que manejo precisamente, sé que rige la vida, digamos, es la madre de las leyes, como le dicen, y cuando se trata un presupuesto y que digas que 0 para vivienda, ya no estamos hablando de alquileres, sino acceso a la vivienda, que por otro lado, como decías, regula el mercado inmobiliario, porque si yo alquilo y mañana tengo una vivienda, es una vivienda, más allá de mi tranquilidad, también es otro vecino que tiene la posibilidad de alquilar una vivienda que estaba ocupada, y vos me decís, no hay presupuesto para nuevas viviendas en Río Negro en 2024. No lo hay. Se destinó dinero, por ejemplo, para los gasoductos, para puentes, para varios, sí. Pero para vivienda no. Entonces vos ahí te preguntás, esto volvemos al principio de la charla. Bueno, todos nombran a los inquilinos, todos hablan en nombre de los inquilinos, los mencionan como si mencionarlos, ¿no? Alcanzara para resolver el problema, para decirle a los inquilinos, quédense tranquilos que yo sé que ustedes tienen este problema, pero después, en materia de cuando se tiene que traducir en una política pública y poner la platita para que la política no sea palabra, no sea enunciación, sino sea algo concreto, bueno, de eso estamos lejísimos. Por eso yo cuando hablo, hablo de todos los sectores de la política o de las políticas de Estado, porque no importa el gobierno que esté, hoy todos los sectores de la política no tienen realmente idea cómo resolver el problema, demuestran que no tienen la voluntad política y demuestran que la enunciación está por encima de la cuestión presupuestaria, que lo que habla siempre en política, vos esto Sergio lo sabés muy bien, es el presupuesto. Sí. No es la enunciación en los medios de comunicación. Entonces por eso yo estoy muy descreído de que con esta camada de políticos se pueda llegar a resolver algo realmente en profundidad, digamos. No lo veo, porque veo que hay como una mirada muy chiquita respecto al problema. Bueno, acá estoy conversando con Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Inquilinos. Entre los mensajes, Mariana te manda salud y agradecimiento por el trabajo que venís haciendo, y en función de este trabajo que venís haciendo de casi 10 años, como decías hoy, y si bien ha mutado el tema de alquileres, porque antes era garantizar la legislación o las condiciones de alquiler, hoy
ya se habla de acceso a los alquileres, y que ni siquiera se habla acceso a la propiedad, sino acceso a los alquileres. ¿Qué es lo que podés sugerir o qué? Porque yo veo preocupación, pero veo desinterés, por otro lado, en los inquilinos. En generalidad, yo no tengo en Bariloche el número de personas que alquilamos, pero debemos superar ampliamente a los que son propietarios, más allá de la historia de viviendas que hay en Bariloche, pero me parece que es mucho hoy viviendas que... No, es el 25% de la población de Bariloche. Ah, ¿nada más? Pensé que éramos mucho más. No es poco, no es poco, no es poco. Superamos un poco el promedio nacional. Vos pensás que en Capital Federal, si bien el número de inquilinos va creciendo todos los años, ¿no? Nosotros tenemos una población que crece todos los años 200.000 personas. Sí. Y tenemos en el plazo... En los últimos 20 años se ha duplicado la cantidad de inquilinos. O sea, teníamos mucho menos inquilinos hace algunos años atrás. Y fíjate vos lo loco, que el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, que fue la época del gobierno nacional en donde más viviendas se construyeron en Argentina, 1.3 millones de viviendas. Sí. Pero fue a la vez el periodo en donde más se concentró la vivienda en la Argentina. Entonces, digo, vos qué ves que bueno, hubo mucha construcción y que no solamente la construcción, porque justamente fue también lo que permitió que la vivienda se concentre. En esos años se duplicó no se duplicó, casi que se duplicó la cantidad de inquilinos. Y esto vos decís, ¿por qué? Si se construyeron 1.300.000 viviendas. Sí, bueno, porque como no se reguló el precio del alquiler, lo que permitió la construcción fue que las viviendas las compraran muchas personas que no necesitaban las viviendas. Porque solamente la construcción eleva el precio de la tierra, eleva el precio del ladrillo, eleva el precio de la vivienda ya construida. ¿Y quién la compra? Como sube el precio, la compran los capitales especulativos, que es lo que pasó en Alemania, que Merkel lo resuelve con una expropiación. La compraron los capitales especulativos y en Argentina pasó eso. Y eso tiene que ver con que no se regula el precio del alquiler en la Argentina. Entonces, cuando hay algunos que dicen, o toda la política dice, no, hay que construir más vivienda para resolver el problema. No es solamente eso. Hay que regular el precio, pero a la vez también hay que construir una nueva oferta de alquileres que el Estado la pueda y acá estoy hablando de propuestas, ¿no? Esto que vos me decías, que el Estado las pueda controlar, que sean del Estado y que sean para los inquilinos, porque el Estado no tiene que tener una función mercantil en relación a alquilar una vivienda, tiene que tener una función social. Si quiere el sector privado que tenga la característica mercantil porque nació de esa forma y la va a tener siempre, pero el Estado no puede lucrar con los inquilinos y tiene que tener una política pública realmente que pueda resolver el problema de los inquilinos. Entonces, yo que veo en esto, yo veo que en realidad hay responsabilidad compartida. Yo creo que si viene el Che Guevara al municipio de Bariloche a gobernar, no va a resolver el problema tampoco. Yo creo que el municipio o cualquier municipio va a necesitar realmente de una articulación con el gobierno de la provincia, con una articulación muy fuerte con el gobierno nacional, porque se necesita muchísimo dinero, muchísimo presupuesto para poder no solamente generar la tierra, que tal vez esa sea la parte más fácil. Los consejos deliberantes son los que tienen la obligación de generar la tierra, pero una vez que la tierra está generada, la construcción es muy cara. Entonces vos necesitas una política conjunta con el gobierno de la provincia y con un gobierno nacional que pueda tener tres políticas. Una es la de acceder al alquiler, acceder a la vivienda, a través del alquiler, acceder a la vivienda a través de la compra y acceder a la vivienda a través de la construcción. Las tres cosas van de la mano y las tres son una política integral para acceder a la vivienda, sin lo cual, digamos, sin la que la articulación esta que te mencioné al principio no se puede hacer. Un municipio solo no lo puede hacer solamente una provincia incluso. Entonces yo lo que digo es, falta política de Estado y falta una visión estratégica del problema. Por eso te digo que ni siquiera tiene que ver con discutir la ley sí o ley de alquileres sí o ley de alquileres no, porque para mí es una trampa eso, porque nos lleva a
discutir en la defensiva a los inquilinos. Nosotros tenemos que pasar a pensar cuál es el futuro y cuál es el sistema que tenemos que tener para que el inquilino no quede a la deriva cada vez que el mercado tiene un mejor negocio. Roberto, la verdad es que, bueno, charlamos un rato largo para radio, pero no, como que la información no alcanza. Creo que podríamos seguir charlando otra media hora y un rato más inclusive, y no sé si evacuaríamos todas las dudas, así que te quiero proponer en una próxima semana, en algún momento, seguir con esto, porque a mí me quedaron preguntas, me quedaron dudas sobre roles de los inquilinos, las asociaciones, el Estado, digamos, en todo este juego, que creo, como decís vos, por ahí parte más, por un lado, de la especulación, pero por otro lado también del desconocimiento y la falta de involucramiento de los sectores afectados, y por ahí si podemos evacuar un poco más de duda, por ahí abre puertas que hasta ahora están cerradas, así que espero que aceptes la propuesta. Por supuesto, yo soy siempre en materia dispuesta y trato de ayudar a todos. De hecho, cuando viene algún partido político, yo le comparto toda la información que tengo. Partido, además, cuando viene alguna consulta, alguna organización, yo comparto todo, porque creo que la forma de construir y realmente encontrar una solución es realmente colectiva y es realmente siendo muy generoso con la información, ¿viste? Con la información y con que podemos tener una visión que sea esta que charlaba recién, ¿no? Una visión que sea más integral del problema y que trascienda los partidos políticos, que trascienda las organizaciones. Bueno, nada, y que nos pueda llevar realmente a encontrar una solución para todos. Te agradezco, te mando un abrazo y bueno, seguimos en contacto, por supuesto. Dale, un abrazo enorme, Sergio, un saludo para la audiencia. Muchas gracias.